hacerles saber que el arrepentimiento no es un tema para personas que están en pecado, que no conocen del Señor, que nunca han probado del Señor. Cuando leemos el tema del arrepentimiento en el contexto de la palabra de Dios, nos damos cuenta que el arrepentimiento es algo que se dirige al pueblo de Israel, al pueblo que está en un pacto con el Dios eterno, al pueblo que ahora es llamado el pueblo del Señor. Muchas de las veces nosotros como creyentes y cristianos quizá ponemos en nuestra mente que el arrepentimiento es para un pecador que no se ha arrepentido, para una persona que nunca ha escuchado el mensaje del Señor. Pero la mayoría de las veces cuando usted lee la palabra del Señor, el arrepentimiento se dirige al pueblo que está en comunión, al pueblo que está en pacto con el Dios eterno. Y la palabra arrepentimiento quiere decir volvernos al Señor, volvernos al Señor. Y por eso les digo que si el tema de arrepentimiento se habla, está hablando en personas que están ya en relación con el Señor, que ya conocen al Señor, que ya han caminado con el Señor. Pero de una forma u otra se han descarriado, de una forma u otra se están alejando, se están apartando. Y el Señor los invita a volver a Él una vez más, a volver a su palabra, a volver a sus santos mandamientos. La Biblia habla en todo lugar de una necesidad de arrepentirnos. En el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, este es el mensaje que Dios habla a su pueblo. Y es un pueblo porque Dios quiere que su pueblo esté cerca de Él, que nada lo aparte ni lo separe de Él. Quiere un pueblo que permanecerá unido con Él hasta el día que veamos al Señor cara a cara. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo en este momento. Aleluya. La escritura que leímos en esta mañana es un llamamiento a volvernos al Señor. Es un llamamiento que se dirige al pueblo de Israel. Y si vamos a volvernos al Señor, la Biblia dice que tenemos que probar nuestro camino, que tenemos que escudriñar nuestro camino, porque únicamente a través de probar nuestro camino y a través de escudriñar nuestro camino, podamos darnos cuenta dónde nos estamos descarriando del camino del Señor. Deberíamos en todo tiempo acordarnos que tenemos una tendencia de descarriarnos del buen camino. Tenemos una tendencia de ir alejándonos y apartándonos de poco a poco del camino del Señor. Tenemos una tendencia de practicar el sincretismo en nuestra vida. Es un mezclar de las cosas santas y las cosas profanas. Es un mezclar de las cosas de Dios y las cosas del mundo, de las cosas del Espíritu y de las cosas de la carne. Pero tal impureza no nos permite caminar en comunión íntima con el Señor. La palabra de Dios dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La Biblia nos dice que la pureza de corazón es necesaria y esencial para ver al Señor, para caminar con el Señor, para imitar al Señor. Necesitamos limpieza de corazón, y para tener esa pureza tenemos que hacer una distinción entre lo santo y lo profano. Tenemos que hacer una distinción en lo que Dios aprueba y lo que Dios condena. Nosotros entonces, escogiendo el temor del Señor, la obediencia al Señor, nos apartamos del mal y comenzamos a vivir en el bien que Dios nos manda. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo en este momento. Aleluya. El escudriñar es hacer un estudio con detalle. El escudriñar es hacer un estudio detalladamente.
Cuando usted va al doctor y no le pueden hallar lo que tiene, primero él se va por las cosas fáciles. Examina el color de sus ojos, quizás el color de la piel, examina cosas evidentes que pueden señalarle algo. Pero si a través de todo eso no hay algo, entonces dice, tenemos que hacer estudios. Tenemos que escudriñar con más detalle la condición de tu cuerpo, la condición interna que mis ojos no pueden ver, pero tenemos máquinas, tenemos pruebas, tenemos cosas que comienzan a revelar la condición escondida, la condición eterna de un órgano en particular, algo que mis ojos naturales no pueden ver, pero a través de estas máquinas, a través de estos exámenes, nos vamos a dar cuenta el raíz de tu problema. Así nos encontramos en nuestro caminar con el Señor. Hay cosas que son evidentes y fácil se ven, pero hay otras cosas que tienen que ver con lo oculto y escondido del corazón. Y para eso necesitamos escudriñar el corazón. Necesitamos pasar un tiempo delante del Señor donde el Espíritu de Dios y la palabra de Dios pueden hacer su obra de revelar, de traer convicción, de convencernos de pecado, de justicia y del juicio del Señor, para que de todo corazón nos volvamos a los caminos del Señor. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo, aleluya. El camino del Señor es un camino estrecho. La palabra pecado quiere decir cuando no le pegamos al blanco. Si usted sale con una saeta arco en mano y pone usted una figura atrás, tiene en el centro un blanco. Y toda persona que le tira quiere pegarle al blanco, porque si le pego al blanco, gano. Si le pego al blanco, tomo la corona. Si le pego al blanco, entonces soy ganador, soy vencedor. Lamentablemente, por causa del pecado, no le pegamos al blanco. Y la palabra pecado quiere decir fallar de pegarle al blanco. Cuando nosotros no le pegamos al blanco, estamos permitiendo que cosas obren en nuestra vida, que comiencen a activar en nuestra vida lo que es la carne pecaminosa, permitiendo la seducción de nuestra alma, permitiendo el engaño de nuestro corazón, que últimamente nos aleja del Señor y tiene el potencial de traer ruina, miseria y vergüenza a nuestras vidas. El Señor anhela que tú y yo seamos libres de todas estas cosas, pero para ello necesitamos esforzarnos día en día en pegarle al blanco. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis que Abraham anduvo en fe en el Señor por mucho tiempo. Y llegó un día donde Dios le dice a Abraham: yo quiero que camines perfectamente delante de mí. Quizás en ese tiempo Abraham era un hombre de fe, vivía una vida justa, pero había áreas en su vida donde todavía no le pegaba el blanco. Y el Señor le decía: no quiero que digas basta, no quiero que pretendas que lo has alcanzado, esfuérzate, sé perfecto, pégale al blanco, porque en el blanco tienes bendición, tienes prosperidad, tienes libertad, tienes paz con Dios y con el hombre. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo, aleluya. La Biblia nos invita a levantar nuestro corazón y levantar nuestras manos al Señor. La Biblia nos enseña que los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos, y los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos. Quizá por largo tiempo ya nos hemos acostumbrado a la forma del mundo. Ya nos hemos comparado con otros y decimos: basta, yo estoy tan bien como él o mejor que él. Pero la realidad es
que ni él ni yo estoy caminando en el perfecto camino del Señor. Y el Señor me invita a abandonar esos caminos y volverme al camino del Señor. Necesito elevarme, no pensar como los hombres, actuar como los hombres, vivir como los hombres, pensando que mi camino está bien, pero mi camino está torcido. Necesito que venga el poder del Espíritu Santo, me enseñe mi necesidad y me encamine a un verdadero arrepentimiento. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo, aleluya. Note el verso 42. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. La Biblia nos habla acerca de la rebelión del corazón. Y para que haya rebelión, primero tiene que haber conocimiento. Primero hay conocimiento de lo que Dios manda y requiere para que yo me rebele en contra de ello. Y la Biblia enseña que el pueblo se rebela contra el Señor y contra su palabra, comienza a caminar en sus propios caminos y no camina en el camino del Señor. Y en segundo lugar, somos desleales al Señor. No seguimos fielmente la palabra, no obedecemos el mandamiento. La Biblia dice, para terminar el verso 42, tú no perdonaste. A esa palabra entonces pensamos, ¿por qué Dios no perdonó? Yo creía que Dios es un Dios de perdón. Yo creía que Dios es un Dios que le gusta perdonar. ¿Por qué no perdonó Dios? La razón que Dios no perdona es porque el hombre no reconoce su pecado, no se arrepiente de su pecado y no abandona su pecado. Dios no puede perdonar a alguien que no reconoce su pecado. Dios no puede perdonar a alguien que no quiere abandonar su pecado. El perdón es para la persona que lo reconoce, que lo confesa y que se aparta de él. Tal persona, dice la Biblia, recibirá misericordia. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo, aleluya. Necesitamos nosotros reconocer la importancia de lo que es caminar en arrepentimiento delante del Señor. No como algo que se hace en 1983, sino una forma de vivir diaria, sino una forma de vivir diaria, porque diariamente estamos exponiéndonos a pecado, tentaciones y maldades, y no podemos estar amontonando y amontonando y amontonando. Necesitamos venir delante del Señor y pedir perdón, pedir misericordia, confesando el pecado y pidiéndole que nos limpie y que nos lave de toda maldad. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo, aleluya. Quiero que vaya conmigo un momento al libro de Jeremías capítulo 8 y el verso número 20. Ya que Jeremías nos está hablando acerca de un pueblo que ha fallado en arrepentirse. Y por eso dice la Biblia, tú no perdonaste. Dios no perdona el pecado no confesado. Dios no perdona el pecado no confesado. Y si nosotros tendemos a caminar de esa manera, por eso nos estamos alejando y apartando más y más del Señor. Por eso nos estamos enfriando más y más del Señor. Por eso el amor primero se está pagando más y más cada día. Pero el Señor nos invita a detenernos y nos invita a examinar nuestra vida. En Jeremías capítulo 8, el verso 20 dice la Biblia, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo?
La palabra de Dios nos habla del profeta quebrantado y afligido por el pueblo de Israel, porque llegó el verano y pasó el verano. Llegó la siega y pasó la siega, y todavía no se habían arrepentido. Dios les dio tiempo y les dio oportunidad para que se arrepintieran, mas lamentablemente se endurecieron, se rebelaron y dijeron: no nos queremos arrepentir. La consecuencia, dice la Biblia, estaban enfermos. Estaban enfermos. Dice la Biblia, tenían heridas que estaban pudriendo su relación con el Señor, pudriendo su relación el uno para con el otro, porque dice la Biblia, rehusaban reconocer que tenían un problema, rehusaban reconocer que no se habían arrepentido, que seguían endurecidos, ignorando al Señor, la palabra del Señor, y se encontraban sumamente enfermos. El otro día por la televisión salió un mensaje de un programa que hablaba de cómo los Estados Unidos habían cambiado desde el tiempo que las Torres Gemelas fueron destruidas. Estaba hablando, yo no lo vi, pero me puse a pensar y decir: ¿de veras esta nación ha cambiado? Y la realidad es que esta nación no ha cambiado. Y la realidad es que esta nación no se ha arrepentido. Y la realidad es que esta nación no ha vuelto a los caminos del Señor. La realidad es que hicimos unos cambios en el aeropuerto, hicimos unos cambios en la seguridad, pero la inmoralidad sigue adelante, pero el pecado sigue adelante, pero la matanza de los niños en el vientre de las madres sigue adelante. Seguimos tercos diciendo: somos la economía número 1 del mundo, somos la potencia del mundo, y no hay necesidad de arrepentirnos ni volvernos al Señor. La verdad es que hay una necesidad de arrepentimiento. La verdad es que las cosas que están sucediendo es como Dios queriendo despertar a un pueblo dormido, a un pueblo inconsciente de lo que está haciendo y las consecuencias que vendrán tras sus acciones. La realidad es: no nos hemos arrepentido. Y la realidad es que si Dios no se mueve sobre la nación y viene un arrepentimiento, la nación va decayendo en error, en mentira, en pecado, en injusticia, en pérdida de derecho, en pérdida de libertad. Y lo único que puede traer un cambio es un mover del Señor en el pueblo que es llamado por su nombre, que se humille, que se arrepienta y que clame al Señor. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. El verso 22 hace la pregunta el profeta: ¿no hay medicina que sane a mi pueblo? ¿No hay un doctor que atienda al pueblo para que lo sane? Y la realidad es que había un doctor. Se llama Jehová Rafa. Jehová Rafa tenía sus profetas, entre ellos Jeremías, que les hablaba y les quería dar la medicina. Pero todos saben que la medicina mejor es la más amarga. Y no querían comerse aquella medicina, no querían tomar aquella medicina. Mientras por todo el pueblo se introducían los falsos profetas que les daban una medicina mediocre, queriendo sanarlos de cáncer, diciéndole: toma 2 aspirinas y llámame en una semana, profetizándoles mentira. Palabras al antojo, que les caía, que les rascaba el comezón del oído.
pero no era medicina verdadera. Y el pueblo seguía enfermo, el pueblo seguía moribundo, porque la Biblia dice, no querían atender al médico, no querían tomar la medicina, y últimamente ruina, destrucción, que terminó en el exilio de toda la nación por 70 años bajo el poder de Babilonia. ¿Por qué? Porque no aceptaron la buena medicina del Señor. Para ti hay medicina. Para tu matrimonio hay medicina. Para tu vida tibia, fría, hay medicina. Y si tú abrazas la medicina y dejas que la medicina obre en tu vida, esa medicina te va a sanar, esa medicina te va a restaurar y vas a tener una relación íntima con tu Padre y una relación íntima con tus seres semejantes también. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo, aleluya. El pueblo de Israel ha venido por muchos años entendiendo que hay un tiempo donde Dios quiere aplicar su medicina. En el 7º mes de lo que es el calendario bíblico de Israel, viene el mes llamado Tishri, en el cual se celebran las 3 últimas fiestas en el calendario del pueblo del Señor. La primera es la fiesta de las trompetas, la segunda es el día de expiación, y el tercero es la fiesta de los tabernáculos. Las primeras 4 fiestas ya sucedieron en el primer advenimiento del Señor Jesucristo, y las 3 últimas están para cumplirse cuando el Señor vuelva una vez más. La primera entonces en ella es la fiesta de las trompetas, donde la Biblia nos dice que la trompeta va a sonar y el Señor va a descender del cielo. La Biblia nos enseña que la trompeta nos anuncia el retorno del Señor, que la trompeta nos anuncia que el Rey de Reyes y el Señor de Señores está para aparecer, que necesitamos preparar nuestra vida para encontrarnos con el Señor. Para muchos que están dormidos, la Biblia establece atalayas y los pone en los muros alrededor de Jerusalén. Les da una trompeta y le dicen: declaren el pecado y la rebelión a mi pueblo Israel, para que se arrepientan y se vuelvan de sus malos caminos. Hay del profeta que teniendo la trompeta no lo anuncia, la sangre inocente del que muera estará sobre su mano. Pero la atalaya que declare mi palabra y declare a Israel su rebelión y pecado, e Israel no quiera volverse, queda libre de la sangre de Israel, queda libre de toda culpabilidad, porque ve el peligro y anuncia mi palabra a Israel. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo, aleluya. Nosotros tenemos esta responsabilidad. La segunda fiesta es el día de expiación, conocido simplemente como el día del Señor. Y el día del Señor es cuando el juez se sienta y los libros se hablen. Y comienza, dice la Biblia, a dar a cada persona conforme a sus obras, sean buenas o sean malas. Es una cosa asombrosa pararnos delante del juez, sentarnos delante de él y saber que nuestra vida está en sus manos, y saber que él tiene el poder para salvar y para condenar. La Biblia nos enseña que la trompeta suena, y la trompeta nos dice que el día del Señor se acerca, el día donde los libros se van a abrir. Y que ahorita es tiempo de ponernos a cuenta con el Señor. Que ahorita es tiempo de ponernos a cuenta con el Señor, para que borre de nuestra cuenta todo pecado, borre de nuestra cuenta toda maldad. Pero para eso tenemos que reconocerla y tenemos que arrepentirnos de ella también. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo en este momento. Aleluya. Todo culmina entonces en la fiesta de los tabernáculos, donde Dios mora con el hombre,
donde Dios habita en medio de su pueblo, donde el reino ha llegado, el rey está sentado y la Biblia dice, Él guía los negocios de la tierra, de las naciones con vara de hierro y con poder absoluto. La Biblia dice que viene el Señor y reinará sobre la tierra por 1000 años. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo, aleluya. La Biblia nos advierte que como vírgenes sabias estemos preparados para la venida del Señor. Nuestra ropa blanca, nuestra lámpara lista y tener también unas reservas de aceite. Porque de repente se escuchará el grito que es la trompeta. Salid a recibir al Señor. Salid a recibir al Señor. Las prudentes se ponen de pie, entran en las bodas del Cordero y las otras se quedan afuera porque no estaban preparadas y no estaban listas. Necesitamos ponernos a cuenta con el Señor. Si lo hacemos, dice la Biblia, si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, su sangre lo limpia y lo hace más blanco que la lana fina. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria en esta mañana. Aleluya. El pueblo de Israel es conocido por ser un pueblo que trabaja detalladamente en las cosas que Dios le ha mandado. El séptimo mes es el mes donde se celebra estas fiestas que le hablo, pero desde el sexto mes ellos comienzan a prepararse. El sexto mes en el pueblo de Israel, bíblicamente hablando, se conoce como Elul. La palabra Elul quiere decir cosecha. Es una palabra que viene originalmente de Babilonia, cuando estuvieron ahí por 70 años. Y esta palabra nos habla de una cosecha. Una cosecha, en este caso, no en ganar almas, una cosecha de corazones arrepentidos, que comienzan a dar el fruto del arrepentimiento, que comienzan a exhibir el fruto de arrepentimiento, que comienzan a prepararse para ponerse a cuenta con el Señor, porque sabe que pronto aparecerá el Señor. En Santiago dice la Biblia, el juez está a la puerta. El juez está a la puerta. Si usted entra en un lugar donde personas están delante de un juez, descubre que antes de que él entre están medio relajados, aunque poco nerviosos. Pero de repente se levanta una autoridad, suena sobre una mesa y dice, pónganse de pie, está para entrar el juez. Cuando eso pasa, de repente como que una nube oscura desciende en aquel lugar. Las risas se acaban, los chistes se acaban y todos están bien serios, bien solemnes, porque el juez ha entrado. Imagínese qué será cuando el juez de los jueces entre. Imagínese qué será cuando el juez de los jueces entre. Por eso la Biblia nos advierte que el momento para prepararnos es ahorita mismo. En el sexto mes el pueblo de Israel comienza a prepararse. Este mes es considerado también santo, apartado para un propósito. Y el propósito es, tenemos que prepararnos porque la trompeta está para sonar. Ellos entonces cada mañana se levantan y tocan el shofar para recordarse que la trompeta está para sonar, que necesitan ponerse a cuenta con el Señor, que necesitan volverse al Señor de todo camino extraviado en el cual han caminado. Comienzan a ofrecer oraciones para humillar el corazón, humillar el alma, y leen dos escrituras en particular, el Salmo 27 y Ezequiel 33 del 1 al 9. La segunda que les hablo es donde habla del atalaya, donde dice que anuncia a su pueblo su rebelión. Entonces son las palabras que leen por una semana completa, cada mañana, meditando en que el día llega ya, la trompeta va a sonar y deberían de ponerse a cuentas con el Señor.
El propósito de este mes de Lul entonces es preparar el corazón para el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es mucho más que decir I'm sorry. Hay mucha gente que toma la costumbre de decir I'm sorry, pero siguen golpeando a la esposa, siguen maltratando al hijo, siguen robando, mintiendo. Y cada vez que la esposa se da cuenta, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Pues se requiere más que I'm sorry. Tenemos que dejar de hacer lo malo. Y tenemos que aprender que es hacer el bien. Ya mucha gente que tú tratas ya está aquí harta con tu sorry. Ya hasta hueles como zorrío. Ya quiere que dejes de decir sorry, quieres que te arrepientas ya. En el movimiento del cristianismo hacemos muy leve del arrepentimiento porque la sangre de Cristo lo limpia, decimos. Y acostumbramos entonces a vivir vidas malas, nomás diciendo I'm sorry, discúlpeme, discúlpeme. Pero ¿cuándo te vas a arrepentir? ¿Cuándo vas a dejar de hacer lo malo? ¿Cuándo vas a dejar de herir a tu esposa? ¿Cuándo vas a dejar de herir a tus hijos? El arrepentimiento verdadero es mucho más que I'm sorry. Y lamentablemente mucha gente no sabe arrepentirse. No sabe el camino al arrepentimiento. Y por eso siguen haciendo su misma maldad, su misma torpeza, cayendo en sus mismas prácticas, costumbres pecaminosas. Porque no saben arrepentirse, porque no entienden el camino al arrepentimiento. Quieren algo fácil de I'm sorry, pero no buscan un arrepentimiento verdadero ni completo. En el tiempo de Lul ellos procuran enseñarle al pueblo y recordarle cómo arrepentirse, cómo volver al arrepentimiento. Quieren animarles que hay ciertas etapas que deberían de procurar. Hay ciertas obras que necesitan suceder en sus vidas, que necesitan poner por práctica para que puedan encaminar el corazón a un arrepentimiento genuino, completo, entero, y que no sigan nomás diciendo I'm sorry y haciendo la misma cosa. No basta. Dios está buscando corazones arrepentidos, que dejen de hacer lo malo, y esto requiere un arrepentimiento genuino. Sobre todo lo que Dios procura es restaurar nuestra relación con Él y restaurar nuestra relación el uno con el otro. El pecado es lo que nos aparta y separa del Señor, no solamente de Dios, pero de nuestro prójimo también. El pecado es lo que nos aparta de Dios y nos aparta de nuestro prójimo también. Dios quiere relaciones restauradas con Él. Y relaciones restauradas en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, con los trabajadores que trabajamos en nuestro trabajo. Y para ello necesitamos llegar a un lugar de arrepentimiento, donde dejamos las prácticas malas y comenzamos a exhibir el fruto de arrepentimiento. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo en este momento. La palabra arrepentimiento en el hebreo es la palabra teshuvah. La palabra teshuvah viene de una raíz que es la palabra shuv. Esta palabra es utilizada en el Antiguo Testamento. Es un verbo que es utilizado más que la mayoría de las palabras. Es número 12 en todas las palabras del Antiguo Testamento. Esta es la número 12. Es decir, se usa mucho, se transmite mucho este mensaje de parte del Señor. La palabra shuv está en la Biblia más de 1050 veces. En el libro de Jeremías se encuentra 111 veces. Jeremías el profeta llamando al pueblo a que se arrepienta y vuelva al Señor. Y les habla una y otra vez de esta necesidad, porque Dios quiere que caminen con Él, porque Dios quiere que nada estorbe esta relación. Y ahí está llamándonos a un arrepentimiento. El arrepentimiento requiere dos acciones de nuestra parte. Primero, tenemos que apartarnos del mal. Tenemos que aprender a dejar de hacer lo malo. Si no nos apartamos del mal, no nos hemos arrepentido. La Biblia dice en una forma más completa: el que confesa su pecado y se aparta del mal, dice la Biblia, recibirá
el perdón y recibirá la misericordia. Dos cosas: confesar y apartar. No basta confesar, no basta llorar, no basta sentirme mal, no basta decir I'm sorry. Necesitamos apartarnos de hacer lo malo. Si no hay un apartarse, no hay un arrepentimiento. Todavía estamos en el proceso, pero todavía no hay arrepentimiento. La Biblia dice tenemos que apartarnos del mal y en segundo lugar volvernos al Señor. Antes de pasar a eso, ¿cómo debemos de apartarnos del mal? Dos cosas: tenemos que renunciar y tenemos que repudiar el pecado y el mal. Dos cosas. Primero, renunciar. Cuando yo quise hacerme ciudadano de los Estados Unidos, yo tuve que renunciar a México lindo y bonito. Tuve que ir delante de una autoridad que representa esta nación y bajo juramento tuve que decir: yo renuncio a todo gobierno, toda autoridad y todo poder del extranjero, y yo me comprometo a guardar la ley de esta nación, defender su constitución, nunca levantar arma contra ella. Yo tuve que hacer un renuncio de aquel gobierno para entrar bajo la bendición de este gobierno. De la misma manera, si queremos la bendición de Dios, tenemos que renunciar al pecado, el reino de las tinieblas, y tenemos que ahora seguir las reglas, las leyes del gobierno del Señor. De otra forma y manera no podemos ser ciudadanos del reino eterno del Señor. No podemos tener un pie en México y otro pie en los Estados Unidos. No podemos servir al dinero y servir a Dios. No podemos servir al mundo y servir al Señor. Si queremos caminar en arrepentimiento, tenemos que tomar una decisión voluntaria, un acto voluntario donde yo digo: renuncio esa nación, ese pecado, esa maldad. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Entonces, si no hemos tomado el paso de renunciar, no hay un arrepentimiento profundo ni genuino en nuestra vida. Se habla acerca de la historia de un hombre que quería capturar los changos ahí en la selva. No sabía cómo hasta que alguien le dijo cómo hacerlo. Se consiguió entonces unos frascos más o menos de ese tamaño. Tenían una apertura más o menos de ese tamaño y le ponían un plátano dentro. Venía el chango y metía su mano queriendo el plátano y lo quería sacar, pero el plátano estaba muy grande con su mano cerrada. Venía la gente para capturarlo, llevarlo, y todo lo que tenía que soltar el plátano. Pero quería el plátano y quería la libertad. Quería el plátano y quería la libertad. Y se dio cuenta que no puedes tener el plátano y la libertad. O tendrás libertad o tendrás el plátano. Así es el pecado también. No puedes tener el pecado y tener la libertad de los hijos de Dios. O tendrás la libertad o tendrás el plátano, pero no puedes tener los dos. Entonces llega el momento donde tienes que renunciar el plátano. Tú le llamas banana, renuncia a la banana, pero haz lo que tienes que hacer. Segundo lugar, esta palabra significa, nos está hablando de repudiar, de pasar papeles bien firmados bajo las autoridades diciendo: ya esta relación se acabó, ya esta relación no sigue adelante, tenemos problemas irrevocables, no podemos ponernos de acuerdo, y yo repudio esta cosa, no camino con ella, no estoy de acuerdo con ella, no la amo, mi camino es otro de este camino y no podemos caminar de acuerdo, por lo cual yo repudio esta cosa. Quizás necesitamos sentarnos y escribir una carta de divorcio a nuestro pecado. Decir: ya basta, no estamos de acuerdo y nunca vamos a estar. Yo quiero servir al Rey de Reyes. Yo quiero caminar en una relación íntima con Él.
No quiero vivir bajo condenación, ni culpabilidad, ni miseria. Yo quiero mirarle ojo a ojo y saber que le he sido fiel, que yo le he amado y ya no puedo seguir contigo. Te renuncio, te divorcio, me aparto de ti. Den un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Note que no le digo que divorcie a su esposa, divorcie su pecado. Póngase de acuerdo con su Hani. Ame a su Hani, perdónala. Pero divórciese de su pecado que tanto le daña y que tanto la golpea. Divórciese del pecado. No se divorcie de su esposa. Divórciese del pecado. No se divorcie de Dios. Divórciese del pecado. A él pásele una carta de repudio y dígale: ya no más, hasta aquí acabó. Ya no seguimos adelante tú y yo más. Si usted no se sienta y hace eso, va a seguir en lo mismo. Va a seguir en lo mismo. Por eso muchos tienen años viviendo así y nunca parece que se arrepienten. Parecen un yo-yo, para abajo y para arriba. Ahora sí, mañana no. Por esta temporada sí y la otra temporada allá afuera. Porque no nos arrepentimos con todo nuestro corazón. Últimamente tenemos que volvernos al Señor. Necesitamos volvernos al Señor. Necesitamos volvernos al Todopoderoso, al que nos puede ayudar, al que nos puede salvar. Él es el único que nos puede ayudar. Volteen su palabra, segunda de Samuel, capítulo 12, el verso primero. Segunda de Samuel, capítulo 12, el verso primero. En este día le voy a hablar de las etapas del arrepentimiento. Cosas que usted puede examinar, escudriñar su corazón y a ver dónde se encuentra en este día. De una forma u otra, todos nos descarriamos del Señor en una forma u otra. Quizás alguien se descarrió de una forma y yo no. Pero eso no significa que no nos hemos descarriado. Y lo que tenemos que hacer es volvernos al Señor. Segunda de Samuel, capítulo 12, el verso primero dice la Biblia que Jehová envió a Natán a David. Viendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado. Había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico. Este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió de gran manera David contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe de pagar la cordera 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Quiero que notemos por qué la necesidad de darnos tiempo para el arrepentimiento. Aquí no estamos hablando de cualquier chango espiritual. Estamos hablando de un hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. No estamos hablando de cualquier enano espiritual. Pero con todo esto dice la Biblia, en su descuido, en endurecer el corazón a la palabra, al mandamiento, en no cuidar de él, lo condujo a este lugar, donde la Biblia dice que comienza a soltarle un rollo el profeta, un rollo específicamente de él, de su pecado, de su maldad, de lo que él había hecho, pero le volaba por arriba de la cabeza, ni entendía que se le estaba hablando y dirigiendo a él. Y así mucha gente vienen a la iglesia el miércoles, el domingo en la mañana y en la noche, y se les pasa por arriba que Dios les está hablando a ellos. No entienden ni comprenden que el mensaje es para ellos. Compran el cassette y se lo dan a la suegra. Compran el cassette y se lo envían a su sobrino.
y no se dan cuenta que la palabra era para ellos. Y por eso no son sanos, están enfermos. En su caminar con el Señor no están bien. Y la razón que no están bien es porque han endurecido el corazón y no saben cómo encaminarse al arrepentimiento. Notemos cómo la gracia de Dios envió a Natán a David para ayudarle a encaminarlo al arrepentimiento. Porque si Dios no hace esto, quizás este hombre se pierde. Pero Dios en su gracia y misericordia le envió a un Natán, un hombre capaz de señalarlo y decirlo: tú eres ese hombre. ¿Cómo no entendiste que el mensaje que para ti? ¿Cómo te sigues engañando? ¿Cómo te sigues justificando? ¿Cómo te sigues ocultando? El mensaje es para ti. ¿Por qué no abres el ojo? ¿Por qué se lo echas a alguien más cuando a ti te estoy hablando? La palabra de Dios nos enseña por qué hay necesidad de nosotros pasar por un tiempo de donde Dios nos llama a un arrepentimiento. Porque nos acostumbramos y toleramos muchas cosas. Venimos a ser como la historia y el proverbio del sapito que se echó en el agua y se le comenzó a subir de poco a poco. El calor comenzó a hervir aquel agua hasta que aquel sapito se hizo el lonche para alguien. Pero no se dio cuenta porque de poco a poco se le iba levantando. Se acostumbraba, más caliente está bien, se acostumbraba, más tarde está bien, hasta que era muy tarde. Así hay mucha gente y así hay muchos pueblos y naciones que estamos tolerando todo tipo de pecado, todo tipo de maldad, todo tipo de iniquidad, y nos acostumbramos, lo toleramos más, lo toleramos más, lo toleramos más, hasta que terminamos como sapo para el lonche. Por eso Dios con tiempo nos habla, por si podemos abandonar nuestro orgullo, por si podemos abandonar nuestra maldad y volvernos a Él. El Señor tendrá misericordia, el Señor perdonará. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo, aleluya. Pues antes de que compres el CD y lo envíes a Pedro o a Juan, mejor tú siéntate y escúchalo como un mes entero. Después se lo mandas a Pedro y se lo mandas a Juan. Pero deja primero que Dios obre en tu vida. Después se los mandas a ellos también. Miren lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1, el verso número 8. Primera de Juan, el capítulo 1, el verso número 8. Es bueno entrar en tiempos de solemnidad, en tiempos de examinación propia, en tiempos de probarnos a nosotros mismos. Es bueno si queremos vivir la mejor vida. Primera de Juan, el capítulo 1 y el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La palabra de Dios nos enseña que la verdad no está con la persona que rehúsa reconocer su pecado, que la verdad no está obrando en la vida de la persona que dice: soy libre de pecado, nunca he hecho nada. La palabra de Dios dice que todos han pecado, y la Biblia dice que todos necesitan el perdón del Señor. La palabra de Dios nos advierte que tengamos cuidado, porque el segundo paso para el arrepentimiento, tenemos que confesar nuestro pecado. Si lo hemos reconocido y ahora nos aflige y nos duele en tener que reconocerlo, ahora necesitamos confesárselo al Señor también. Necesitamos traerlo delante del Señor y decirle: Señor, es contra ti solamente que he pecado. Yo he pecado, no tengo excusa ni justificación, perdona mi pecado. El verso número 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La Biblia dice: cuando nosotros caminamos y que alguien más se arrepienta, cuando nosotros venimos a la casa y que alguien más se arrepienta, la Biblia dice que tengamos cuidado.
Si decimos que no hemos pecado, decimos que Dios es un mentiroso. Porque Dios dijo no hay justo ni siquiera uno. Porque Dios dijo todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque Dios dice todos se han descarriado, como ovejas se han alejado. Y Dios cargó el pecado de la humanidad sobre Jesucristo. La palabra de Dios dice no hay hombre que no peque. La palabra de Dios nos dice entonces que no pretendamos hacer de Dios un mentiroso. Dios no es un mentiroso. Él sabe y ve todas las cosas. Si nosotros queremos caminar cerca del Señor, necesitamos confesar el pecado. Necesitamos admitir lo obvio para otros, pero no tan obvio para nosotros. Necesitamos confesar nuestro pecado. Entre los cristianos evangélicos esto a veces se pasa por alto, como que se nos olvida. La iglesia romana católica, ahí tiene uno que pasarse delante de un hombre, tiene que sentarse y hacer una confesión, tiene que hacer el tiempo, tiene que hacer la agenda y todo para confesar. Y muchas de las veces nosotros como evangélicos como que pasamos por alto la necesidad de confesar. Mas Jesucristo dijo cuando oremos deberíamos de confesar nuestros pecados. Y deberíamos de pedirle a Dios que perdone nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos deben algo a nosotros también. Entonces la Biblia nos enseña que toda verdadera oración tiene un tiempo de examinación y un tiempo de pedirle a Dios por nuestros pecados. Perdóname por mis ofensas, perdóname por las cosas que he hecho. Esto es la persona que quiere caminar en integridad, en lealtad, en comunión con el Señor. Necesitamos nosotros practicar la confesión del pecado. Vamos a Isaías capítulo 1 y el verso 16. ¿Acostumbras tú a confesar tus pecados cada noche antes que te acuestes? ¿O te acuestas diciendo, mañana lo trataremos? ¿Acostumbras a acostarte en la cama enojado con tu cónyuge, enojado contra el hermano? ¿O antes de que baje el sol te pones de acuerdo con ellos? ¿Acostumbras traerle una ofrenda al Señor cuando estás enojado con el hermano? Cuando la Biblia dice, ¿sabes qué? Pon tu ofrenda en tu bolsa, ven y ponte bien con el hermano y entonces trae la ofrenda. Estamos quebrantando la enseñanza que nos liberta, la enseñanza que nos cambia, y ya estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Entonces dice la Biblia, ¿tienes algo contra el hermano? Quédate con tu ofrenda, hombre. No sea que la des y digas, pues ya di la ofrenda, ya compré a Dios. Dios es un juez mexicano, le paso una cuanta de bola y todo está bien, todo está bien. Es un policía mexicano, le paso unos cuantas mordidas y todo está bien. No, Dios no es un Dios. Dios no es un policía mexicano. Perezca tú y tu dinero, dice la Biblia. Dios no acepta esas cosas. Entonces ve y ponte bien con tu hermano y luego ven y trae la ofrenda al Señor, para que así no te engañes a ti mismo, pensando que la ofrenda va a compensar por tu odio, tu ira, tu maldad, tu venganza, y no va a compensar por ello. Mejor guárdala, ponte bien con tu hermano, y cuando estés bien, ven y ofrécela al Señor, para que no te vas a engañar a ti mismo. ¿Cuántos están conmigo todavía en este día? Díganme. Déselo fuerte al Señor, si es para Él. Isaías capítulo 1, el verso 16. Isaías capítulo 1, el verso 16. Dice la palabra de Dios, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. La palabra de Dios nos invita a arrepentirnos. Y otra vez arrepentirnos es dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien. Cuando una persona deja de hacer el mal y hace el bien, esa es una persona arrepentida.
En el Evangelio, en las cartas del apóstol Pablo dice que no robemos a nadie ni defraudemos a nadie de nada, sino dice trabajando con nuestras manos para que puedas ayudar al huérfano, a la viuda, al que tiene necesidad. Dos cosas. La primera cosa, dejar de hacer lo malo, pero no quedarnos ahí, aprender a hacer el bien. Ya no robes, tú eras un ladrón y eras bueno, todo se te pegaba. Ibas a la casa del tío y de repente se te pegaba. ¿Dónde salió eso? ¿Y quién me la metió ahí? Pues quién, era tu manita tremendo. Tu manita, ¿qué más? Entonces dice la Biblia, no solamente no hagas eso, trabaja ahora para ayudar a los huérfanos y a las viudas. Trabaja ahora para amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no solamente dejar de hacer esto, pero aprende a hacer el bien. Y note que no nos invita que tenemos que aprender el mal. El mal ya está en nosotros. De aquí en pecado me concibió mi madre. A lo que me invita a aprender es a hacer el bien. Alguien aquí dice, pues yo sé hacer el bien, yo soy tan bueno. Mi abuelita, mi mamá siempre decían, you're not good enough, no eres bueno suficiente. Necesitamos aprender y Dios quiere enseñarnos. Si guardamos su palabra, vamos a hacer el bien. Entonces la palabra de Dios nos enseña que tenemos que arrepentirnos. Pero este arrepentimiento requiere frutos. Cuando Juan el Bautista predicaba a la gente, decía hacer frutos dignos de arrepentimiento. No comiencen a decir tenemos a Abraham por padre. Decía el hacha está puesta al tronco de todo árbol y si no da fruto va a ser cortado. Entonces Dios nos invita a exhibir frutos de arrepentimiento. Frutos que ya no somos igual, que no seguimos igual. Que no vamos a decir más I'm sorry, seguir en lo mismo, hablando, calumniando y todo lo demás. No. Ya no voy a hacer eso más. Hay un fruto de arrepentimiento. Hay una evidencia que me duele lo que he hecho y ya no lo voy a seguir haciendo más. Esto es muy importante. Últimamente acordémonos que para el arrepentimiento llegamos a lugares donde quizás sintamos dolor. La palabra de Dios dice que hay una tristeza que viene de parte del Señor. Pero es una buena tristeza que produce arrepentimiento para salvación. Entonces, nadie de nosotros quiere sentirse agüitado, triste, cara baja. Por eso ahí muere alguien. ¿Y quién quiere estar ahí? Pero dice la Biblia que el sabio está en la casa de luto. Y el necio está en la casa donde hay banquete, baile y pura música y puro party, puro fun. Pero el sabio está en la casa de luto. Y en la casa de luto no hay con qué chistes y que no, ahí la cosa está seria. Porque estamos viendo el fin de cada uno de nosotros. Y entonces la palabra de Dios nos invita a que hay tiempo donde tenemos que pasar en la casa de luto. Va a traer tristeza, pero esa tristeza va a cambiar el corazón. Esa tristeza va a cambiar el corazón si le damos lugar. No puede haber cambio si no hay tristeza. No puede haber arrepentimiento si no nos sentimos muy, muy mal, como lo suficiente para cambiar, como lo suficiente para no seguir haciendo lo mismo. Eso es lo que Dios va a producir. Pero tras de ello vendrá la paz, vendrá el reposo, vendrá la alegría, vendrá la libertad que Dios nos quiere dar. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Hay dos cosas más que quiero compartir con usted antes de irlo. Bueno, tres, para no engañarle. Aleluya. Lucas 19, el verso número 8. Lucas 19, el verso número 8. Estamos hablando de los pasos, de los procesos, de las etapas que nos encaminan al arrepentimiento. Lucas capítulo 19, el verso número 8 dice la Biblia: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. La Biblia nos enseña que donde hay arrepentimiento necesita haber restitución. Diga conmigo restitución. Diga conmigo restitución. La Biblia dice que cuando el ladrón era sorprendido, debería de pagar 4 veces lo que había robado. En la ley está escrita que si tú tienes tus animales, tus bestias,
y ves que el vecino tiene un pasto bien bonito, y ahí por ahí le abres una puertita a tus animales para que se metan en su campo, se comen el pasto del vecino y le dices, I'm sorry. No era suficiente. La ley decía, el pasto que comieron tus animales, tú lo vas a pagar para atrás. En la ley decía que si tú calumniabas a tu prójimo, ibas y ofrecías testimonio de una maldad que había hecho y él no la había hecho. Cuando eres descubierto por lo que hiciste, deberías de pagarle a aquel que dañaste su carácter, que dañaste su buen nombre. Tenías que pagar restitución por tu palabra larga. ¿Qué pasaría si practicaremos eso en nuestros días? Aleluya, estaremos mucho más pobres a lo mejor. Pero quizás nos ayudaría también a arrepentirnos y dejar de hacer la misma tontería. Porque calumnia al hermano, pero I'm sorry, y se borró todo. Y hasta la próxima vez que lo calumnie. Pero estoy asesinando su carácter y eso no agrada a Dios. Estoy asesinando su carácter, su imagen delante de la gente. Él va a perder amistades, él va a perder oportunidades, él puede perder un trabajo, él puede perder un matrimonio, él puede perder mucho por mi calumnia. Y para Dios no basta decir I'm sorry brother, I'm sorry brother. No basta. Debes de pagar restitución. Se lo explico de esta manera para que lo entienda. En una ocasión escuché a un padre que tenía un problema con sus hijos. Se alejaban de él, ya no le tenían confianza, porque falló como muchos padres a demostrarles el respeto correcto a sus hijos. La Biblia dice, no provoquéis a vuestros hijos a ira, y él los había provocado. ¿Cómo lo había hecho? Cada vez que se portaban mal sus hijos, tenía él un anillo grandísimo así de su graduación, los grandototes. Y cada vez que hacían una tontería o algo que él tomaba el anillo y lo volteaba, lo ponía en la cabeza, un golpezote en la cabeza. Comenzó quizás en la casa haciéndolo, después lo hacía delante de la novia, lo hacía delante de los amigos. Y pues ellos se sentían humillados, se sentían avergonzados y enojo e ira comenzó a crecer en ellos. Un día hablando con ellos se dio cuenta, ellos le conversaron el problema, que él no los estaba tratando con ese respeto y que estaban sentidos con él. Y él entonces le pidió perdón, le dijo I'm sorry. Pero entendió que no iba a cambiar a menos que hacía una restitución. Entonces le dije, de aquí en adelante, cualquier vez que yo tome mi anillo y te dé un golpe en la cabeza, te voy a pagar una cantidad de, vamos a poner unos $50. Cada vez que yo tome el anillo y te pegue en la cabeza, $50 te voy a soltar. No, podíamos decirle que los hijos ya querían hasta hacerlo enojar para que le pegara en la cabeza, para ganarse la feria. Pero ¿sabes qué? Pagó una o dos veces y le costó mucho y dejó de hacerlo. Y es lo que te estoy hablando a ti. Hay cosas así que tú ofendes a tu esposa o a tu cónyuge. Y ya tiene años de que I'm sorry, que I'm sorry, que I'm sorry. Pero paga algo y a ver si no cambias tu forma y tu manera. La próxima vez que llegas, Ojani, $50, a ver si no comienzas a cambiar tus acciones, porque te cuesta algo. Y es lo que te digo, sorry no cuesta a nadie nada. Una salivita nomás, I'm sorry, y se acabó. Pero por eso no cambiamos y no mejoramos. Pero Dios quiere que te cueste algo. ¿Por qué? Para que cambies, para que mejores y no sigas haciendo lo mismo. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Aquí vemos a este hombre que se arrepintió y pagó restitución. Si a alguien le he robado, le pago 4 veces. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Era un hombre que amaba el dinero, pero entendía que tenía que hacer restitución. Vamos a Marcos capítulo 11, el verso 25. Marcos 11, 25. Dice la Biblia, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas.
La palabra del Señor nos enseña que si queremos un arrepentimiento genuino y verdadero, tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Si hay un corazón que procura el perdón de Dios, es un corazón que también puede perdonar a los demás. La Biblia nos habla acerca de un hombre que debía tanto que nunca lo podía pagar, cayó humillado y pidió perdón, y se le dio perdón. Pero saliendo de aquel lugar debió unos cuantos de dólares a alguien a él, y le pidió perdón, y no lo pudo perdonar. Lo echó en la cárcel para que pagara lo que había hecho. Cuando escuchó a aquel señor, lo llamó y le dice: yo te perdoné tanto, tú no podías perdonar un poquito. Y a él lo tomaron, dice la Biblia, y lo echaron en la cárcel de los que estaban endeudados. Este es un día para soltar a los que tienes en la cárcel de la deuda tú. Es un día de soltarlos ya. Es un día de perdonarlos ya. Es un día de cancelar la deuda que tienen contigo ya. Si quieres un arrepentimiento delante del Señor, no puede haber un arrepentimiento cuando rehusas perdonar a tu semejante. Entonces, perdónale lo que te han hecho y Dios te va a perdonar a ti. Pero si tú no perdonas a los hombres, Dios no perdonará a ti tampoco. Terminamos con esto, Segunda de Corintios capítulo 7 y el verso 13. Segunda de Corintios capítulo 7 y el verso 13. Dice la palabra de Dios de esta manera: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare la langosta que consuma la tierra, si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro, se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo que el Señor quiere hacer a través del arrepentimiento es sanarnos. Sanarnos. Alguien dice: pero yo no estoy enfermo. La Biblia nos enseña que todo pecado trae consecuencias. Dios no va a ser burlado, lo que el hombre siembra tendrá que cosechar. La sanidad que nosotros necesitamos puede ser en nuestra mente, puede ser en nuestra alma, nuestros sentimientos, puede aún impactar nuestro cuerpo físico. Hay mucha gente enferma de muchas formas y maneras, y muchas de las veces la causa es que no se han arrepentido del pecado. Cuando una persona rehúsa no arrepentirse del pecado, comienzan a manifestarse ciertas cosas en su vida, como culpabilidad, vergüenza, temor, falta de paz, falta de reposo. No puede comunicarse bien con la gente, no los puede ver cara a cara, ojo a ojo, porque muy adentro entiende el mal que ha hecho. Muchas historias de personas que a escondidas mataron a alguien, vivieron bajo la condenación y cumplieron tanto año que últimamente se rinden ellos mismos a las autoridades porque ya no lo aguantan más. Tenemos el caso de soldados que van a pelear en tierras lejanas, toman la vida de hombres, aunque lo hicieron porque el gobierno y las autoridades los mandó aparentemente para defender el Estado, pero vuelven para atrás con problemas mentales, problemas emocionales, problemas adentro. ¿Por qué? Porque sienten una gran culpabilidad. Porque matar a un hombre en la televisión es nada, pero matar a un hombre en veras no es fácil. Trae con ello consecuencias muy duras, porque ese hombre fue hecho a la imagen del Dios eterno, y no es fácil matar esa imagen. Entonces tú no tienes que matar a alguien para sentir efectos negativos. Vas a sentir efectos. Por eso no puedes ni levantar las manos. Por eso ya la oración se ha acabado. Por eso la adoración ya no existe. Entonces Dios quiere encaminarnos una vez más a volvernos
a ese primer amor, a volvernos una vez más a caminar en el camino estrecho. Pero para ello necesitamos pasar un tiempo en la casa de luto, necesitamos pasar un tiempo en el Lul, donde Dios quiere cosechar algo en nuestra vida y el fruto de arrepentimiento que vaya delante de nosotros. Eso es lo que nos va a volver a tener sanidad con el Señor, caminar unidos con el Señor, caminar en comunión íntima con el Señor. Pero si no pasamos por aquí, no lo vamos a lograr, vamos a seguir en lo mismo.